El 25 de diciembre de 1907 surcan nuestro cielo por primera vez pilotos argentinos. El joven y audaz secretario honorario de la legación argentina en París, Aarón de Anchorena, había traído de Francia un globo de 1200 metros cúbicos de capacidad, construido en algodón, al que había bautizado Pampero, nombre criollo de uno de nuestros vientos, estampado en grandes letras rojas algo más abajo del círculo ecuatorial. Había contratado además los servicios de un experto francés, Louis Faberes, que debía acompañarlo en la travesía y ayudarlo con las tareas de preparación del globo. Aarón no era un novato en este tipo de aventura. En 1905 había debutado nada menos que con Santos Dumont como instructor y fue tanta la fascinación que le produjo aquella primera experiencia que se inscribió en el Aeroclub de Francia, en cuyo campo de Saint-Cloud recibió instrucción de otro célebre aeronauta, Paul Tissandier, de modo que ya había efectuado 11 vuelos de diferente envergadura, algunos de ellos en compañía de su amigo Marcelo T. de Alvear, el mismo que años después sería presidente de la nación. El lugar elegido para el vuelo inaugural del globo fue el campo de la Sociedad Esportiva Argentina, entidad dedicada a propiciar y difundir el deporte, ubicada en el sitio que hoy ocupa el campo argentino de polo. La ascensión, que estaba programada para el 24 de diciembre de 1907, contaba con la cooperación de 20 soldados del Regimiento de Granaderos a caballo bajo la dirección de Faberes. A las 10 de la mañana se comenzó la operación que debió suspenderse 5 horas después de haber inflado solo la mitad del globo. El tendido provisorio de una caño de gas de hulla de la Compañía del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires tenía poco caudal y presión y el llenado del globo se realizaba muy lentamente. El experto francés se mostraba inquieto pues consideraba que aquel fluido no era el indicado y con lápiz y papel hacía cálculos y conjeturas sobre la fuerza ascensional que obtendrían. Las condiciones del tiempo permiten mantener el globo semi-inflado en el campo hasta que la presión volviera, lo cual aconteció a las 3 de la madrugada del día siguiente. En la mañana del 25, el Pampero ya se erguía refulgente en medio de la pista. Gran cantidad de curiosos se habían dado cita desde temprano, decididos a no perderse ningún detalle del insólito acontecimiento. El ministro de Marina había ordenado que 2 torpederas, una en La Plata y otra en Dársena Norte, permanecieran en alerta. Las damas paseaban en pequeños grupos, protegidas por sus parasoles de seda, los caballeros, de riguroso cuello duro, y rancho de paja cruzaban apuestas con discreción, y las matronas vigilaban a los galanes que festejaban a sus hijas, disimulando su celo detrás del aleteo nervioso de los abanicos. Toda la alta sociedad argentina se había reunido para ser testigos de la hazaña del soltero más codiciado de la época, Aarón de Anchorena. Faberes discutía con Aarón pues consideraba un suicidio realizar el vuelo con un gas de tan pobre calidad para el evento que se intentaba realizar. Negándose a suspender la prueba y harto ya, Aarón tomó los efectos personales del francés que estaban en la barquilla y se los arrojó a los pies en forma despectiva. Después preguntó quién de los presentes desea acompañarlo. Hubo un largo silencio durante el cual se oyó el ligero gualdrapeo del globo, listo para partir. El director de alumbrado de la municipalidad desde el año 1900 y destacado deportista, el ingeniero Jorge Newbery, responsable del tendido provisorio, pidió acompañarlo. Los hombres se estrecharon la mano y subieron a la barquilla. «Larguen», ordenó Aarón de Anchorena a las 11. El Pampero, libre de las amarras, se sacudió al separarse de la tierra y finalmente comenzó a elevarse. La brisa que soplaba del sudoeste lo empujó hacia el río de la Plata hasta que se perdió de vista. A menos de una hora de vuelo alcanzó su altura máxima de 3000 metros pero empezó a perderla rápidamente. Los navegantes comenzaron a desprenderse del poco lastre que quedaba a bordo y de cuanto podía ser accesorio, pero fue inútil. La fuerza de la gravedad era mayor que el poder ascensional del gas y el globo siguió cayendo. El francés había tenido razón. Arrojaron al vacío sus efectos personales, los sacos de arena que equilibraban la barquilla, el ancla de tierra y el ancla marina, los cabos y cuerdas destinadas a asegurar el artefacto en tierra, los salvavidas, el barómetro, el altímetro, el catalejo, el reloj y los demás instrumentos. Pero todo fue en vano. En un último esfuerzo por torcer la situación, los hombres soltaron la canasta y se quedaron colgados de la red que envuelve el globo. Casi a ras de la superficie del río y cuando estaban a punto de estrellarse, un soplo de brisa los empujó tierra adentro. El globo cayó, rebotó con los 2 hombres aferrados al extremo de la red, volvió a elevarse unos pocos metros, favorecido por el viento y finalmente terminó su loca carrera algunos kilómetros más adentro. Los aeronautas, algo atontados, se sacudieron la ropa, miraron a su alrededor preguntándose dónde estaban y se confundieron en un abrazo.
En 2 horas y 5 minutos, el Pampero había aterrizado en Conchillas, Uruguay, realizando el primer cruce aéreo del Río de la Plata, una proeza que hasta entonces nadie había soñado siquiera. Este vuelo dio comienzo a la aeronáutica argentina. El Aeroclub Argentino. El 13 de enero de 1908, en la secretaría que la Sociedad Esportiva Argentina poseía en la calle Florida 183 de la ciudad de Buenos Aires, se realizó una asamblea constitutiva, que dio origen al Aeroclub Argentino, organismo que manejaría y orientaría la aeronáutica argentina por muchos años. Fueron 45 los asambleístas presentes, entre los que se eligieron a los integrantes de la primera comisión directiva, encabezada por Aarón de Anchorena, y donde Jorge Newbery ejerció el cargo de vicepresidente segundo. El 7 de febrero de 1908, desde el campo de la Esportiva, el recién creado Aeroclub Argentino inició su brillante historial, con una ascensión con aquel globo Pampero, la segunda del país, que como todas tuvo un carácter científico y deportivo. Fue conducido algo más de 5 horas por el ingeniero Newbery acompañado por el mayor Aldino Correa, su eficiente colaborador y director de la entidad por un tiempo. Durante el primer año, la comisión directiva del Aeroclub se dedicó a reclutar prosélitos para la causa aérea y si bien el club tenía enormes dificultades económicas y contaba con un solo globo, en compensación poseía gran fe y entusiasmo, estimulados con frecuentes ascensiones aerostáticas, que sumaban a nuevos iniciados en esa novedosa actividad. Ese año y desde el mismo lugar se efectuaron 2 ascensiones más, todas con el globo Pampero. Luego continúan, siempre en 1908, desde la Quinta Los Ombúes, propiedad del banquero Ernesto Tornquist, en las barrancas de Belgrano, en la actual calle Luis María Campos y Olleros, por tener este lugar mejor cañería de gas. El 17 de octubre resulta una fecha trágica para la naciente aeronáutica argentina. Cuando mayor era el optimismo entre los asociados, sobrevino la inesperada desaparición del Pampero, conducido por el doctor Eduardo Newbery, quien era acompañado por el sargento Eduardo Romero. Fue la 4ª ascensión del hermano menor de Jorge y la 9ª del club, intentando establecer el primer récord de distancia y de permanencia en el aire. Este fatal accidente causó un enorme desaliento en la mayoría de los asociados, quienes comenzaron a abandonar la incipiente actividad aérea y a renunciar al club, situación que se fue agravando con el transcurrir de las semanas y que afectó al mismo Jorge Newbery, quien al sufrir en carne propia la tragedia, presentó la renuncia a su cargo. Pero Newbery se fue dando cuenta que era el único capaz de sacar de la profunda crisis institucional en que se encontraba el Aeroclub y el que podía revertir esa situación para impedir una segura bancarrota. La permanencia de Anchorena en Francia motivó que el club quedara céfalo, agravando la ya difícil situación por la que atravesaba, hasta que en uno de sus viajes a Buenos Aires y sabiamente aconsejado por Newbery y otros amigos, procedió a convocar a una asamblea general, con el propósito de obtener el indispensable apoyo de los pocos socios que quedaban y encontrar una solución al delicado problema. En 1909, adquirieron en Francia un globo de seda de 1.200 metros cúbicos, llamado el Patriota, uno de 800 metros cúbicos bautizado con el nombre Huracán y algunos aparatos meteorológicos. Las flamantes aeronaves dieron nuevos bríos al club y las actividades comenzaron a reanudarse lentamente. Los pilotos, llamados hombres pájaros por el público, inspiraban gran respeto y admiración entre la gente. Para distinguirse unos de otros usaban un banderino gallardete colgando de la barquilla que representaba la insignia de cada uno. En los años siguientes se batieron récords de altura, distancia y tiempos. En 1910 se realizaron nada menos que 48 vuelos, 29 ascensiones desde la exposición ferroviaria, como parte de las fiestas del centenario de mayo. A mediados de ese año el Aeroclub ya contaba con instalaciones propias en la calle Guanacache y 11 de septiembre, en Belgrano, detrás del gasómetro que existía ahí. Más tarde se trasladarían al gasómetro de Bernal, por ser más puro el gas. También salieron incontables vuelos desde la Esportiva. En 1911 se realizaron 15 ascensiones. El 24 de abril de ese año se realizó la Copa Tornquist entre 4 globos resultando ganador el Patriota, y una cacería del Zorro, seguidas con mucho interés por el público. Ya por estos años había comenzado la llegada de los más pesados que el aire, los aviones. Pero los globos seguirían ascendiendo, en 1912 hubo 9 ascensiones, en 1913 hubo 68, en el 14 se registraron 27, al año siguiente 21. En los siguientes años iría decayendo, solo se registraron 6 en 1916, 17 en 1917, 2 al año siguiente y solo 1 en 1919. Llegaron a registrarse 35 pilotos de globos en el libro del Aeroclub.
En la mayoría de las oportunidades el descenso de los globos se produjo dentro de los mismos límites de la capital, en Villa Devoto, Tiro Federal, Dársena Sur, Mataderos, Villa del Parque, Puente La Noria, Golf Club, Villa Lugano, Floresta, Versalles, Vélez Sarsfield y Palermo. La aerostación seguiría hasta nuestros días, pero el aeroclub comenzó a dedicarse al vuelo con aviones. El 10 de febrero de 1914 a 6.225 metros, altura nunca alcanzada hasta entonces en el mundo. Es el Rumpler Tauber que se conoció más por la Paloma. Muchos de nuestros pilotos de la primera época realizaron en él vuelos entonces extraordinarios. Su silueta se hizo inconfundible. En vuelo era realmente una paloma. Tres meses de fundada la Escuela de Aviación Militar en la instrucción de nuestros primeros aviadores militares. El 9 de julio de 1913 fue recordman con el rail Buenos Aires, Rosario, Buenos Aires en el día. Desarrolló una actividad que hoy cobra un relieve heroico. Fue Macías amigo inseparable de Newbery. Cuando este cayó en los Tamarindos, quiso él cumplir la hazaña que aquel consiguiera, la travesía aérea de los Andes, pero la suerte le fue adversa. Observando las evoluciones del Farman, que desarrollaba una velocidad de solo 60 kilómetros por hora, se justifica lo que de la aviación se decía en aquel entonces, que era cosa de locos o privilegio de héroes.